Buenos días, profesor. ¿Cómo se encuentra? Último video. Un ratito. Bien, dígame, ¿cuáles son las condiciones en las que se encontraba el Perú en el año 1990? ¿Cuáles son las condiciones en las que se encontraba? Nuevamente repito, en las que se encontraba Crisis. el Perú en 1990. Una crisis, ¿pero en qué consistía la crisis? Inflación. ¿Cómo? Cuéntenme. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales se encontraba el Perú? Habían problemas graves, problemas terribles, problemas, mira, que tenía que resolver el gobierno. ¿Cuáles eran esos problemas? Uno, no teníamos un contacto con el mercado internacional, con el comercio internacional, con el crédito internacional, ¿no? La moneda estaba por los aires, dice Edwin, eso es la hiperinflación, pero que nos había dejado el gobierno de Alan García Pérez. Teníamos también problemas de corrupción en el Perú, la corrupción, el problema del narcotráfico, ¿no? El problema del desempleo, una serie de problemas derivados de la crisis económica, pero a pesar de eso, encima de todo ello, teníamos el problema del terrorismo en el Perú. El terrorismo, el llamado conflicto armado interno. Entonces, el gobierno que entre tiene que resolver estos problemas. ¿Y qué gobierno entra? Entra el gobierno de Alberto Fujimori. Ahora, ¿por qué gana Fujimori? ¿Qué significa el triunfo de Fujimori en el año 1990 en el aspecto político para el Perú? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Cuéntenme. ¿Qué significa? ¿Qué significa el triunfo de Fujimori? Que el pueblo no quería a otro peruano. Interesante lo que dice Edwin, ¿no? Que el pueblo no quería a otro peruano, pero ¿qué peruanos gobernaban el Perú? ¿Acaso gobernaban peruanos, peruanos del interior? ¿Acaso gobernaban peruanos con la cara de Alex Quinto, de Luz Junior, o con la cara de Oscar, ¿no? Gobernaban los de siempre, ¿no? Gobernaban los de siempre, los partidos tradicionales, el APRA, Acción Popular, el PPC. La gente no creía en los partidos tradicionales, no creía, como ahora no cree. Ahora si se va el presidente y si se va el Congreso, dime, ¿la gente va a estar tranquila? ¿Va a estar tranquila? Sí, ¿no? La gente va a estar tranquila. La gente va a estar tranquila. Que se vayan todos. Y eso pasaba en la década de los 90. Que se vayan todos. Que se vayan. Así que la gente no creía en los partidos tradicionales y por eso gana Fujimori. Por eso gana un outsider. Por eso gana alguien distinto, alguien desconocido. Eso significa el triunfo del señor Fujimori en el Perú. Quinto. A ver, veamos las imágenes sobre el gobierno de Fujimori. ¿A quién le gana Fujimori? ¿A quién le gana Fujimori? Mario Vargas Llosa. ¿A quién le gana Fujimori? Le gana a Mario Vargas Llosa, ¿no? Fujimori derrota a Mario Vargas Llosa. ¿Y por qué Fujimori derrota a Mario Vargas Llosa? ¿Por qué? ¿Por qué Fujimori derrota a Mario Vargas Llosa? Porque Mario Vargas Llosa decide hablar con la verdad en un debate. Fujimori derrota a Mario Vargas Llosa porque simplemente... Porque dice lo que el pueblo quiere escuchar. Obviamente va a mentir. Porque Fujimori va a mentir. Simple. Fujimori va a decir que no va a hacer nada. Todo lo que decía Mario Vargas Llosa, el señor Fujimori decía todo lo contrario. No, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. Pero al final lo hizo. Al final lo hizo. Veamos entonces qué va a hacer el presidente Fujimori. Pero en líneas generales,
¿Qué podemos decir del gobierno de Fujimori? En líneas generales, a ver, vamos a hablar sobre su primer gobierno. A ver, primer gobierno de Fujimori. Podemos decir en líneas generales que el primer gobierno de Fujimori es un gobierno que va a acabar con problemas Con o la no va a acabar con hiperinflación. problemas. Claro, va a acabar con los problemas, va a ser un gobierno que va a estabilizar la economía, va a ser un gobierno que va a reducir la inflación, va a ser un gobierno que nuevamente va a volver al Perú a las políticas liberales, llamadas neoliberales, y va a ser un gobierno en la cual se inicia la derrota del terrorismo en el Perú. Y también va a ser un gobierno en la cual se inician las evidencias de actos de corrupción, y va a ser un gobierno en la cual se evidencia el control de las instituciones del Estado, el control de los poderes del Estado, ¿no? ¿Qué podemos llamar dictadura, no? Pero tú dirás, Quinto, pero fue elegido por la población, ¿no? Bueno, entonces, en todo caso, a estos gobiernos dictatoriales elegidos democráticamente se les conoce con el nombre de gobiernos autoritarios. Autoritarios. Bien, vamos a ver lo que hace rápidamente el señor Fujimori. Compartimos pantalla. Compartimos pantallita. Y aquí estamos. Ahí está. 1990. Con tecnología y trabajo cambiaremos el Perú. Fujimori, presidente, debe ser. Vota por Fujimori, el desconocido, el japonesito, más conocido como el chinito. Y la gente ve a un chinito, y la gente ve disciplina, ¿no? Y la gente ve moralidad. Y eso es lo que vieron en el chino, y el chino llega a la segunda vuelta. El chino llega, mira, a igualar prácticamente con Mario Vargas Llosa, y en segunda vuelta el chinito recibe el apoyo de la izquierda y recibe el apoyo del APRA. Entonces Fujimori, con apoyo de la izquierda, con apoyo del APRA, derrota a Mario Vargas Llosa. Ahí está. Vamos. Vamos en el aspecto económico. Primero vamos por partes, conversamos y luego vemos imágenes. ¿Qué te parece? Vamos a conversar y luego vemos las imágenes. Fujimori lo primero que tiene que hacer en el gobierno es, a ver, dime tú, ¿qué es lo primero que tiene que hacer Fujimori? Tiene que solucionar el problema económico. Es lo primero que tiene que hacer, ¿sí o no? Muy bien, es lo primero que tiene que hacer. Entonces, tenemos dos cosas. Uno, el problema con el mercado internacional, el problema con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hace el señor Hernando de Soto? Primero Fujimori se limpia de los izquierdistas, se limpia de los apristas, ¿no? Aquellos que lo habían acompañado para llegar al poder, chao, ya fueron, ya. Necesito técnico, necesito gente que pueda solucionar los problemas. Y encima no tiene mayoría en el Parlamento, no tiene mayoría en el Congreso. Ahí es donde aparecen los economistas, ¿no? Hernando de Soto, Carlos Boloña, Hurtado Miller. Hernando de Soto lo lleva a Estados Unidos para que el Perú nuevamente renegocie con el Fondo Monetario Internacional. Mira, va a renegociar y el Perú acepta las políticas que les da el Fondo Monetario Internacional. Perú vuelve a lo mismo, ¿ya? Deja la política heterodoxa y vuelve a las políticas ortodoxas. Aplica las medidas liberales. Nuevamente vuelven las medidas liberales, y como nuevamente vuelven, se le llaman las políticas neoliberales. Neoliberales. Dime, ¿en qué consisten las políticas neoliberales? Otra vez, habla. Políticas neoliberales, ¿en qué consisten? Vamos, Ashley, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Piensa, Ashley, tienes que pensar, hay que conversar, hay que dialogar, hay que analizar. ¿En qué consiste? En que el Estado no interviene en la economía. El Estado no mete plata. El Estado no controla precios. El Estado no controla el tipo de cambio. El Estado, mira, libera a las empresas que comercien libremente. El Estado fomenta la inversión extranjera, ¿ya? Y además, el Estado no puede meterse, pues el Estado no puede controlar empresas. El Estado no debe administrar empresas. Que esas empresas sean privadas.
políticas neoliberales. Bueno, lo primero puede hacer Fujimori, puede dejar de intervenir en la economía, puede dejar de subsidiar. Mira, eso sí lo puede hacer, sin ningún problema. Y eso va a hacer Fujimori. Va a dejar de subsidiar los precios, mira, no va a aumentar sueldos, no va a emitir más billetes, y de esa forma se va a solucionar el principal problema del Perú, que era la hiperinflación. ¿Por qué se forma la hiperinflación? ¿Por qué? Porque el Estado emite billetes, la maquinita, aumenta sueldos, aumenta precios, ¿no? Aumenta sueldos, aumenta precios. Aumenta sueldos, aumenta precios. ¿Qué tenemos que hacer para acabar con la hiperinflación? Dejar de aumentar sueldos, dejar de emitir billetes, reducir el gasto público y dejar de controlar los precios. Si los precios se dejan de controlar, dime qué pasa. ¿Qué pasa si los precios se dejan de controlar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasa si los precios se dejan de controlar? Profe, si los precios se dejan de controlar, entonces los precios aumentan, bebé. Los precios aumentan totalmente. Quinto, ¿verdad, no? Los precios aumentarán totalmente. Mira, entonces va a haber un shock económico, un shock total. Era la única forma, ¿no? Era la única forma para acabar con estos problemas. El shock económico, el llamado Fujichoc. Fujichoc. ¿Será duro? Díganme ustedes, ¿será duro? Esto del Fujichoc, ¿será duro para la población? Obviamente, ¿no? Obviamente que va a ser duro para la población. Definitivamente. Miren lo que va a decir el ministro Hurtado Miller. Hurtado Miller va a plantear lo siguiente en su discurso, el mensaje de la nación. Constantemente se daban discursos, constantemente aparecían con los nuevos precios, los famosos paquetazos, ¿se acuerdan? Los famosos paquetazos. Pero estos paquetazos, este ya no será un paquetazo más. Este será un super paquetazo, un recontra paquetazo. Miren lo que va a decir, escuchen lo que va a decir el señor Hurtado Miller. Miren, vamos a colocarlo por acá. Hurtado Miller va a decir lo siguiente, cuando da sus nuevas medidas, los nuevos precios. Vamos por acá, acá lo tengo, aquí lo tengo. Como resultado, mira, como resultado de la aplicación firme y sostenida de un plan, como resultado, un momento que recibo una llamada, como resultado de la aplicación firme y sostenida de un programa que ahora iniciamos, los precios en diciembre solo serán marginalmente más altos que los de noviembre, y no como ahora, que se multiplican semana a semana. Es así que la lata de leche evaporada, que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Imagínate. Más o menos algo así como que el pan que cuesta ahora 30 céntimos, imagínate, mañana cueste un sol, ¿no? Esos son los nuevos precios. Pocas veces en el Perú o en cualquier parte del mundo se ha requerido de todos un sacrificio tan grande como el que necesita el Perú. Hay que cruzar un periodo corto de unos pocos meses, en el que antes de estar mejor nos vamos a sentir peor. Es el precio que debemos de pagar por lo ocurrido en los últimos años. El Perú tiene futuro. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Así culmina el mensaje del ministro Hurtado Miller. Pero, profe, ¿qué consecuencia trae este Fujichoc? El Fujichoc trae como consecuencia que se acabe con la hiperinflación. Ahora, si los precios aumentan totalmente, ¿qué pasa con la moneda? ¿Qué pasa con la moneda?
Cuéntame, ¿qué pasa con la moneda? ¿Qué pasa con la moneda? Dime. La moneda se devalúa. Y al devaluarse tanto la moneda, ¿qué hace Fujimori? Elimina el INTI y va a crear una nueva moneda. ¿Cómo se llama esta nueva moneda? El nuevo sol. El nuevo sol. Mi bebito fiu fiu. Vamos a ver imágenes de la época. Obviamente son imágenes pues muy antiguas, ya, y no la vas a encontrar pues en HD. Así que vamos a ver, mira, 25 años del choque. 25 años han pasado desde una de las fechas más relevantes en la historia económica del Perú. Un 8 de agosto de 1990, en medio de un clima de hiperinflación que había llevado al país a la bancarrota durante el primer gobierno de Alan García, se aplicó un grupo de medidas que perduró en el tiempo como el Fujishock. Pese a que durante su campaña presidencial el hoy preso Alberto Fujimori hizo abierta su oposición a este ajuste económico en comparación a Mario Vargas Llosa, quien sí la defendía, decidió convocar a Juan Carlos Hurtado Miller como presidente del Consejo de Ministros y titular de la cartera de Economía. Su experiencia como ministro de Agricultura en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry ayudó a implementar este shock económico. Pasaron 11 días desde el inicio del primer gobierno fujimorista, cuando a las 9 de la noche el mismo Hurtado Miller anunció en medio de mucha expectativa el nuevo paquete de medidas. A partir del día siguiente, tras ser eliminados los subsidios a los productos, los precios se sinceraron. El galón de gasolina de 84 octanos pasó de 21.000 a 675.000 intis y los precios de la canasta básica familiar se elevaron. La lata de leche pasó de 120.000 a 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca de 150.000 a 300.000 y el kilo de fideos de 200.000 a 775.000 intis. El anuncio lo concluyó con la recordada frase "que Dios nos ayude". Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Fue entonces cuando con gran esfuerzo de la población peruana se fue logrando la estabilización, acompañada de otros procesos como la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional y la reconstitución del sector público. Bueno, ahí vieron al ministro Hurtado Miller dando las nuevas medidas de este Fujishock. ¿Que era necesario o no era necesario, chicos? ¿Fue necesario o no? Sí fue necesario. ¿La gente sufrió? Sí, la gente sufrió. ¿Tu familia sufrió? Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuelo, pregúntale a tu abuela, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vivieron? ¿En esa época tenían mucha plata o tenían poca plata? Por ejemplo, mi familia lo siente mucho. Mi madre se puso a reír para no llorar. Al día siguiente yo recuerdo claramente, muchachos, que comimos un pan, porque la costumbre era comer pan en el desayuno. Costumbre absurda, pero que todavía existe, ¿no? El comer pan, siempre comemos pan, ¿no? Un pancito, me acuerdo que yo de niño comía las migajas, imagínate. Pero fue necesario, y como lo dice Hurtado Miller, es la medida que tenemos que pagar, es el precio que tenemos que pagar por toda la irresponsabilidad durante el gobierno de Alan García Pérez, y luego se estabiliza la economía, ¿no? La crisis pasa, se estabiliza la economía. Ya no se gasta, los precios se sinceran, aparece el nuevo sol y todo solucionado. Bien, todo bonito, todo acá. Eso lo puede hacer Fujimori, ¿no? Eso lo puede hacer el Ejecutivo. Ahora, aplicar las medidas neoliberales en el Perú, dejar de tener empresas, privatizar las empresas, flexibilizar los derechos laborales, no lo puede hacer, ¿no? Tiene que tener ¿qué? Tiene que tener una base jurídica, tiene que tener una base, mira, legal. Y Fujimori no tenía mayoría en el Congreso. Entonces, Fujimori se va a aliar con un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Cómo se llama ese hombre? Se va a iniciar una fusión llamado la dictadura Fuji-Montesinista, Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos, un ex capitán, ¿no? Mira, que va a ser su asesor y que poco a poco va a adquirir gran importancia y gran poder dentro de las Fuerzas Armadas. Y va a controlar las Fuerzas Armadas. Entonces, Fujimori, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, va a iniciar la dictadura. Una dictadura, así es. Sí, Luis Alexander. Y que fue expulsado del ejército por soplón, por espía,
por traidor a la patria, por darle información a la CIA norteamericana, imagínate. Fujimori entonces aplica la medida. La medida, ¿qué medida? Es cierto que la propia Constitución prevé los mecanismos para su modificación, pero es igualmente cierto que ello vendría a significar que casi al término del presente mandato recién contaríamos con los instrumentos legales necesarios para la reconstrucción general del Perú. ¿Cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los cambios profundos que a su vez hagan posible el despegue del Perú? Sin lugar a dudas, ni el Parlamento ni el Poder Judicial son hoy por hoy agentes de cambio, sino más bien freno a las transformaciones y el progreso. Imagina. Por eso he tomado las siguientes trascendentales medidas. 1. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. 2. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público, para una honesta y eficiente administración de justicia. 3. Reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas a los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Discurso de Fujimori en el año 1992, el 5 de abril, el autogolpe de Estado. Autogolpe de Estado. Así es, mi bebito Fiu Fiu. Y ahí comienza la dictadura fujimontesinista, ¿no? Dictadura fujimontesinista. Pero luego va a pasar algo, ¿no? Luego va a pasar algo. Vamos a ver Alberto Fujimori y el autogolpe de Estado. Ahora vamos a hacer una imagen, un videito sobre el autogolpe y el golpe de Estado de Fujimori. Veamos. Ahí está. Pueden ver, ¿no? Sí, están bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien. Veamos. Al no contar con una mayoría en el Congreso, el presidente Fujimori busca el pretexto del impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Luego, encuentra el respaldo en un grupo de altos oficiales del Ejército. Y el 5 de abril de 1992 procede a decretar el autogolpe, que disuelve el Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. La población no protestó, pero en el extranjero se censuró enérgicamente la medida al quedar mellada la institucionalidad del Estado. Se intervino el Ministerio Público, el Poder Judicial y otros organismos regionales. Se convocó para elecciones de un Congreso Constituyente democrático. Profesor, encienda su micro. No hay micro. El presidente Fujimori disuelve el Parlamento, obviamente el Congreso no va a aceptar, toma las diferentes instituciones del Estado, obviamente va a generar rechazo, va a haber protestas, ¿no? De los que son parte de estas instituciones, pero tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Toma la casa de Belaúnde, del expresidente de Morales Bermúdez, y también van a la casa de Alan García Pérez a capturar a los expresidentes que podían, pues, convocar y liderar una oposición grande. Alan García escapa por el techo de su casa, se va hasta la casa de Gustavo Miller y de ahí será llevado a la Embajada de Colombia, ¿no? Porque supuestamente atentaban contra su vida y se va. Y luego se va del país. Los medios de comunicación también fueron tomados, fueron censurados, callados, miren, y así se va a dar esta disolución del Parlamento, ¿no?
Ahora, se presenta Fujimori ante la OEA. Hasta el momento estamos hablando de una dictadura. Es un gobierno dictatorial porque ha disuelto el Parlamento, pero luego convoca elecciones. Nuevas elecciones para el Congreso, pero va a ser un Congreso que tiene como objetivo crear una constitución. Por eso se va a llamar el Congreso Constituyente Democrático. Congreso Constituyente Democrático, el CCD, el famoso CCD. ¿Cuál es el objetivo de Fujimori? Crear la base jurídica para poder implementar las medidas neoliberales. Neoliberales. Así, el Congreso Constituyente Democrático va a crear la Constitución. Va a haber un referéndum, el sí o el no, un referéndum o un plebiscito o una consulta al pueblo. El sí o el no, que el pueblo decida, ¿quieren la nueva Constitución o no quieren la nueva Constitución? Y el pueblo decide que sí, pero solamente el 52 punto y algo por ciento. O sea, un poquito más de la mitad, nada más de la población, ¿no? La otra mitad, prácticamente la otra mitad, no quería. Y muchos no fueron a votar. O sea, hubo un ausentismo total. Así se aprobó la Constitución de 1993. La pregunta es, el pueblo, ¿cuál fue la actitud de la población frente a la distribución del Parlamento y frente a la nueva Constitución? ¿Cuál fue la actitud? ¿De rechazo? El pueblo dijo, horror, están atentando contra mi voto, contra mi democracia. No, no, el pueblo no quería el Congreso. Es como ahora, ¿no? Si ahora el gobierno se va a Castillo, no lo quieren a Castillo, pero tampoco quieren al Congreso, no queremos al Congreso. Que se vayan, ¿no? Bien, entonces la gente aplaude, bravo, ¿no? Bravo, muy bien, Chinito, pon orden, Chinito, pon orden, chino, chino, chino. Y eso es lo que va a pasar. Se va a aplicar la Constitución de 1993, que establece medidas neoliberales. Fomentar la inversión extranjera, la flexibilización laboral. Flexibilización laboral, ¿ya? Profe, ¿qué es eso de la flexibilización laboral? Si yo voy a una empresa a trabajar, yo tengo que estar en planilla, yo tengo derechos laborales. La empresa tiene que cumplir conmigo. ¿Qué pasa con la Constitución? Ya no van a haber derechos laborales. Va a haber flexibilización laboral. Me pueden contratar por 3 meses y luego me pueden despedir. O puede tercerizarse, mira, la relación laboral. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi empresa y ya no voy a contratar gente que limpie mi empresa. No, ya no dependen de mí. Voy a contratar un service que me brinda el servicio de limpieza. Y ese service no paga derecho laboral, no paga gratificación, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a pasar en nuestro país con esta constitución neoliberal. A ver, vamos a ver imágenes y hemos hablado de puntos importantes del gobierno de Fujimori. 1. Se reinserta al mercado internacional. Se reinserta al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Asumiendo las políticas neoliberales. Para acabar con la hiperinflación, aplica el Fujichop. El Fujichop y acaba con la hiperinflación. Hay una nueva moneda, el nuevo sol. Muy bien. Disuelve el Parlamento y convoca a nuevas elecciones donde tiene mayoría, el Congreso Constituyente Democrático, el cual va a crear la Constitución de 1993, neoliberal, y que permite a nivel político, dime, a nivel político, ¿qué permite la Constitución del 93? Habla, ¿qué permite a nivel político la Constitución de 1993? La reelección. La reelección. Muy bien, Kenneth dice algo interesante. Mira, mi papá decía que esa medida servía para votar a los trabajadores flojos. Mira, tiene razón, ¿no? Tiene razón en parte. A ver, las empresas estatales, mira, tiene razón en parte, ¿ya? Las empresas estatales se habían convertido en empresas improductivas y en empresas donde habían varios trabajadores sindicalizados, ¿no? Que cobraban y que no producían y que no trabajaban muy bien. Eso sí, se habían convertido en empresas corruptas. Eso es cierto, muy bien. Eso sí es cierto, mi querido bebé. Pero de allí a que las nuevas empresas que vengan al Estado peruano no paguen derechos laborales, las empresas privadas se beneficien, ya eso es discutible, ¿no? Eso ya es discutible. Usar eso como pretexto para luego flexibilizar todo ya es controversial. Controversial, no digo que sea correcto o que sea malo. Controversial, ¿me entiende? Muy bien. Listo, vamos a ver las imágenes y poder repasar lo que habíamos ya conversado.
Mira, videito de Fiu. Están, mira los problemas del Perú, el descenso de salarios, no hay reservas internacionales, hay hiperinflación, hay devaluación monetaria, hay atraso de la deuda externa, el país es, mira, inelegible. Esos son los problemas económicos. Ahora, a estos problemas económicos tenemos que aumentarle ¿qué problema? El problema del terrorismo, el problema de la corrupción, el problema del narcotráfico. Listo, medidas neoliberales. Hurtado Miller elimina el cambio de dólar, el control del tipo de cambio, los subsidios y se aplica el Fukichop. La inflación se reduce del 397% al 15%, un éxito total. Una estabilidad financiera y la reinserción al Fondo Monetario Internacional. Luego tenemos al ministro de Economía, Carlos Bologna, el que se encarga de las privatizaciones, ¿no? El que se encarga prácticamente de aplicar las medidas neoliberales, apertura de las importaciones, mira, reducir la intervención estatal, la privatización de las empresas. Tenemos empresas estatales improductivas, ¿sí? Como la Compañía Peruana de Teléfonos, por ejemplo. A ver, vamos a hablar de la Compañía Peruana de Teléfonos. Una compañía peruana de teléfonos que controlaba y manejaba una empresa que no era muy eficiente. Para tener un teléfono tenías que pedir, wow, solamente la gente de clase media alta y clase alta tenían teléfono. En esa época no teníamos teléfonos. No teníamos teléfonos. ¿Qué hace el gobierno peruano? Ya con la Constitución del 93, ¿qué hace? Los despidos masivos. Despidos masivos. Para que yo venda mi empresa, mi compañía peruana de teléfono, te la voy a rematar, pero sin trabajadores. Ahora, ¿qué hago con los trabajadores? ¡Hey! Trabajadores de la Compañía Peruana de Teléfonos, toman, les doy un billete, mira, no les voy a dar toda la plata que se merecen legalmente, pero mira, por ejemplo, tú, David, ven, mira, te voy a dar este monto que fue el caso, ¿ah? Y listo, y renuncia, firma, y al toque, sin problemas judiciales, mira, vamos a demorar, David. Si tú me vas a abrir un juicio y quieres que yo te pague todo lo legal, vas a demorar un montón, vas a gastar en abogados. Mejor toma este monto, plum, es fuerte, poquito menos de lo que tú mereces, y firmas tu renuncia y ya está. Y eso es lo que pasó. Entonces, todos los trabajadores de la Compañía Peruana de Teléfono, fuera. ¿Tenían platita? Sí, ¿no? Pero se quedaron sin chamba. Va a haber desempleo. Y si hay desempleo, pero tienes platita, ¿qué haces? ¿Qué haces, David? ¿Qué haces? No hay chamba, pero hay platita. Tienes platita y te puedes convertir en un informal, obvio, en un informal. Abres tu negocio informal, ¿no? Empiezas a vender zapatillas, ¿no? Te compras una combi de la muerte, 2 combis, o te compras 3 autos, timón cambiado de Japón, y los alquilas para taxis. O sea, aumenta el informalismo. ¿Ya? Eso es lo que hace. Ahora sí, dime, ¿quién va a querer invertir en un país donde hay crisis económica y encima un conflicto armado interno terrible? Que para fomentar la inversión extranjera, vengan, miren, vamos a vender esta empresa baratita nomás, no van a pagar muchos impuestos y hay flexibilidad laboral, no van a pagar derechos laborales. Entonces la gente va a invertir. Bacán, viene la compañía, la Telefónica de España, pues, ¿no? Y compra la empresa y mete billete, oye, dice, privilegios totales, no pagan derechos laborales y van a cobrar altos montos por telefonía, pero eso sí, van a invertir y van a hacer que todos tengan teléfono fijo. Yo me acuerdo que colocaron teléfono en mi casa por primera vez, qué alegría, telefonito. ¿Qué hacían los papás? ¿Qué hacía tu abuelo o tu abuela? Tenía que meterle candado al teléfono. Tenía que meterle, había unas cajitas de madera con llave para que nadie llame, porque te cobraban por llamar, por línea, era carísimo, no era como ahora. ¿Me entiendes? Era así. Todos vamos a tener teléfono, eso es lo bueno, ¿no? Lo malo es que estos privilegios que recibieron estas empresas privadas, mira, que estaba bien, ¿no? Al principio está bien para que inviertan, vengan, inviertan. Pero eso se va a prolongar durante muchos años. Durante muchos años el Estado va a permitir que recuperen su inversión y que ganen muchísima plata. Ese es el problema de la privatización que se hizo en el gobierno de Fujimori. Bueno, lo bueno y lo malo, ¿no? Y otra cosa más,
que hubo corrupción. Hay denuncias de corrupción con respecto a este proceso de privatización. Bueno, va a haber expansión económica. Mira, se controló la inflación, va a haber más inversión extranjera, pero también aumenta el desempleo. Desempleo que se va a paliar con la actividad informal. ¿Qué hubiera sido del Perú si no hubiera actividad informal? ¿De dónde sacábamos la plata? Y la pobreza va a seguir existiendo. Mucha gente va a tener platita, van a haber billetes, pero muchos también siguen siendo pobres. Ahora, ¿qué hace Fujimori? Mira, con respecto a los pobres. Y ahí está el detalle, y por eso lo aman a Fujimori hasta ahorita. Un gran sector de la población, ¿no?, de bajos recursos lo ama. ¿Por qué? Porque aplica medidas asistencialistas. No hay trabajo, pero te doy comedor popular, te doy vaso de leche, ¿no? Ahí está. Bueno, pero bueno, ahí están, muchachos, las medidas que aplica a nivel económico el presidente Fujimori para salir de la crisis. Las medidas neoliberales. Vamos a nivel político, ya hemos hablado de esto, vamos a repasar. Mira, ahí está. Mira, Fujimori quería aplicar medidas neoliberales, quería aplicar políticas antisubversivas. No tenía el apoyo del Congreso, del Parlamento, así que disuelve el Parlamento. Muy bien. Controla los órganos de gobierno. Ahí están los tanques, las Fuerzas Armadas que controlan todas las instituciones. Luego se vuelve a la democracia con la convocatoria al Congreso Constituyente Democrático y la Constitución de 1993. Restricción de derechos laborales. Un Congreso unicameral, el que existe hasta ahora. Aunque el Congreso actual quiere reformar la Constitución, ese Congreso la muerte. Este Congreso se opone, mira, a una asamblea constituyente, pero sin embargo este Congreso quiere reformar la Constitución. Por ejemplo, quieren establecer un Congreso bicameral. ¿Para qué? Para poder reelegirse. Para poder reelegirse. Congreso de senadores y diputados. Tú eres senador, no puedes volver a ser senador, pero sí puedes ser diputado, ¿ves? Reelección. Bueno, Tribunal Constitucional es la institución que va a velar por la constitucionalidad de las leyes. Si el Congreso saca una ley que atenta contra la Constitución, ¿quién la define? ¿Quién define eso? El Tribunal Constitucional. Es el ente máximo, ¿no? Un Estado neoliberal y la reelección inmediata del presidente de la República. Reelección. Reelección. Qué bonito. El señor militar Jaime Salinas Sedó va a detener o va a intentar detener el autogolpe. Va a intentar darle un golpe a Fujimori y retornar a la democracia. Fujimori huye, se va a la embajada de Japón, pero Vladimiro Montesinos, que manejaba las Fuerzas Armadas, acaba con este golpe y este señor va a ser llevado a la cárcel, ¿no? Salinas Sedó. Mira. Profe, ya está. Ahí tenemos la política de privatización, el Fujichoc, tenemos la reinserción al mercado mundial. Mira, profe, acaba con la hiperinflación, qué bonito, pero falta el problema quinto, el problema de la subversión, el conflicto armado interno, el terrorismo en el Perú. Imagínate, el terrorismo en el Perú. ¿Cómo se llama el golpe de Estado? Le llaman el autogolpe de Estado. El autogolpe de Estado. Muy bien. Sendero Luminoso se encuentra en Lima, se encuentra en las ciudades. En la sierra está siendo derrotado por los comités de autodefensa, más conocidos como los ronderos. Sendero Luminoso aquí aplica asesinatos selectivos, tiene presencia en las universidades, tiene presencia en los pueblos jóvenes como Huaycán, ¿no? Villa El Salvador, tiene presencia en los sindicatos de trabajadores y tiene presencia en el sindicato de profesores. Mira, así es, bebés. Atentado de Sendero Luminoso, Canal 2. En el Canal 2 había un programa de noticiero llamado Contrapunto, que constantemente daba noticias en contra de Sendero Luminoso, así que Sendero Luminoso le mete un coche bomba al Canal 2. Hoy en día, si tú vas a Canal 2, vas a ver que el Canal 2 parece un búnker, unos muros altazos y un portón grandazo de acero que se construyó después de este atentado. La bomba de Tarata, el atentado más terrible.
que va a aplicar Sendero Luminoso en la calle de Tarata, Miraflores. 1992, la bomba de Tarata. Mira, Sendero Luminoso mataba a todos los que estaban en contra de ellos. Eran marxistas, leninistas, maoístas, liderados por el pensamiento Gonzalo. Pero podían matar a otros marxistas, leninistas. Así es. Podían matar también a gente de izquierda como María Elena Moyano, líder de las mujeres, de las mujeres que organizaban los comedores populares, los vasos de leche en Villa El Salvador. Ella se opone a Sendero Luminoso. Cuando Sendero Luminoso convocaba un paro armado y nadie salía, María Elena Moyano convocaba marchas de mujeres en Villa El Salvador. O sea, se enfrenta abiertamente a Sendero Luminoso. ¿Y qué hace Sendero Luminoso? La matan, se ensañan con ella. Y no solo la matan, no solo le meten bala, a su cuerpo le meten dinamita. O sea, qué ensañamiento absurdo y terrible, ¿no? Que el señor Abimael Guzmán va a decir que sí es cierto, no hubo un exceso, no hubo un ensañamiento. Su cuerpo, mira, va a tener una multitudinaria marcha y luego la van a enterrar. Al poco tiempo, Sendero le mete dinamita a su tumba, imagínate. Terrible, terrible, terrible. Lo que hace es un atentado terrorista total. Quinto, ¿quién acaba con Sendero Luminoso? Otro tema controversial. A ver, Fujimori, ¿qué medida aplica para capturar a Sendero o para derrotar a Sendero Luminoso? Fujimori, con Vladimiro Montesinos y el general Nicolás de Bari Hermosa van a crear el Grupo Colina. El Grupo Colina. A ver, Sendero ataca, Sendero comete atentados, muy bien, vamos a actuar. Primero Fujimori toma las universidades. Me acuerdo que Fujimori entra a la Universidad San Marcos, va a ser recibido por los universitarios y luego le meten huevazos, le lanzan huevos, fuera de San Marcos, fuera, y plum, se revienta una bombarda, ¿no? Plum, fuera. Fujimori sale y interviene San Marcos, interviene la UNI, interviene Villarreal, interviene la Cantuta, interviene. Y va a encontrar dentro de las universidades propaganda subversiva, ¿no? Entonces las universidades estarán controladas por las Fuerzas Armadas. Todas las paredes están pintadas con propaganda, ¿no? Subversiva, ¿no? Viva el Partido Comunista del Perú, viva la lucha popular, ¿no? Todo lo van a pintar. O sea, se devuelve el orden en las universidades, pero, ¿no? Con el control de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Y se crea el Grupo Colina. ¿Cuál es el objetivo del Grupo Colina? Capturar y matar terroristas. Ese es el objetivo del Grupo Colina. El Estado no lo puede hacer, ¿no? Las Fuerzas Armadas no lo pueden hacer. Eso está prohibido. Por eso van a crear un grupo supuestamente que no pertenece al Estado con el objetivo de castigar al Sendero Luminoso. Tú me golpeas, me metes una bomba en el Canal 2. ¡Plum! La matanza de Barrios Altos. Una pollada donde estaban ahí trabajadores del lado Donofrio tomando y matan a 15 personas y a un niño de 8 años. Aparentemente se equivocaron. No era una reunión terrorista, ¿no? Iban a matar. Luego viene la bomba de Tarata. ¿Cómo responde el Grupo Colina? Alto, entran a la Cantuta. Ahí están los terroristas que metieron la bomba de Tarata. Entraron a la Cantuta, que estaba controlada por las Fuerzas Armadas. Entraron y se llevaron a 9 alumnos y a un profesor y los desaparecieron. Desaparecidos. Más adelante se van a encontrar los cuerpos, ¿no? Y más adelante se van a enterar que fue el Grupo Colina, ¿no? Y más adelante comienzan los juicios hacia este Grupo Colina dirigido por Martín Rivas. Bueno, y que se va a demostrar que va a ser un grupo creado por orden de Fujimori, de Vladimiro Montesinos y del señor Nicolás de Bari Hermosa. Esta es la lucha que hace el Estado peruano contra Sendero Luminoso. Paralelamente a este trabajo de terror, que enfrenta al terror de Sendero Luminoso, se crea el Grupo Especial de Inteligencia Nacional, que pertenece a la DINCOTE, la Dirección Nacional contra el Terrorismo, dirigido por la policía, el GEIN, que va a ser direccionado y llevado por el señor Benedicto Jiménez, el sheriff Benedicto Jiménez. ¿Y qué aplica Benedicto Jiménez para capturar al cachetón, para capturar a este genocida, que es Abimael Guzmán Reynoso? Aplica, mira, una táctica de inteligencia. Perseguir, simplemente perseguir, mirar
mirar, observar, descubrir a miembros de Sendero Luminoso y perseguirlos. Por ejemplo, perseguimos al camarada Edwin y el camarada Edwin nos va a llevar al camarada Fidel. Perseguimos al camarada Fidel y el camarada Fidel nos va a llevar a la camarada Samaria. ¿Ves? Porque si capturamos al camarada Fidel y torturamos al camarada Fidel, puede ser que no hable o puede ser que hable. Pero si habla, él no conocía a nadie, solamente a sus compañeros y al líder con el que se encontraba cada cierto tiempo. ¿Me entienden? Y se conocían por alias. Y si lo capturábamos, el líder, su jefe, que lo encontraba cada cierto tiempo, ya va a saber que lo han capturado y mira, se va a escapar, ¿no? Y van a articular otras cadenas. O sea, eran unas cadenitas que hay que llegar hasta la cima. Por eso van a perseguir. Luego llegan a la camarada Olenka. Luego llegan al camarada Luis Alexander. Y poco a poco están subiendo con paciencia. Sin apoyo del gobierno, muchas veces. Imagínate, hasta que llegan a una casa. Llegan a una casa. En esa casa, mira, había estado Abimael Guzmán Reynoso. Se encontraron los videos. El famoso video donde sale Abimael Guzmán Reynoso bailando sobre el griego. Y justo ese video, mira, me olvidé de bajar. Me olvidé de bajar ese video. Vamos a bajar ese videito para que lo veas, ¿ya? Abimael bailando sobre el griego. Para que veas, y ahí se conoce o se confirma que Abimael Guzmán no estaba muerto. Que Abimael Guzmán estaba vivo. Y estaba toda la cúpula de Sendero Luminoso, mira, reunida allí, todos juntitos, ¿ya? Entonces, ese famoso video se va a difundir, y recuerda que también en esta época había la ley de arrepentimiento, ¿no? Se establece la ley de arrepentimiento. Tú eres de Sendero Luminoso, eres terrorista, arrepiéntete y dame información. Si te arrepientes y das información, te podemos no disminuir tu pena o te podemos amnistiar, ¿no? Te podemos perdonar si es que das información valiosa. Además de eso, también se va a establecer una serie de montos como recompensas. Recompensa a quien dé información sobre el paradero de Abimael Guzmán Reynoso. Imagínate, plata como cancha. Bueno, continúan con el trabajo de inteligencia hasta llegar a la casa de Surquillo. Hasta llegar a la casa de Surquillo. Profe, ¿qué pasa en la casa de Surquillo? ¿Ah? ¿Qué pasa en la casa de Surquillo? En la casa de Surquillo, una casa más o menos de clase media alta, donde estaba una mujer que era bailarina, una danzante, mira, y allí estaba Abimael Guzmán Reynoso. Allí se encontraba Abimael Guzmán Reynoso. Confirman la presencia de Abimael Guzmán Reynoso. Observan la casa, recogen la basura, se hacen pasar por recogedores de basura, por vendedores, se hacen pasar por parejas, ¿no? Una parejita que está junto ahí chapando para que no piensen mal. Y cuando ya están seguros de que allí estaba Abimael Guzmán Reynoso, dan el golpe. Entran y sin ninguna bala capturan a Abimael Guzmán Reynoso. Imagínate, sin ninguna balita. Lo van a capturar. Veamos el video. Ahí está.
Bueno, ahí aparece feliz, Abimael Guzmán, feliz, contento, pensando de que podía pues ganar, ¿no? Ganar esta guerra, pero la verdad es que Sendero Luminoso había perdido el campo, ¿no? Había perdido el campo, había sido derrotado en el campo y estaba aquí en Lima, ¿no? Y luego será capturado, capturado. A ver, vamos a la objetividad. A ver, muchachos, miren. Fujimori se encontraba en la selva pescando. El señor Vladimiro Montesinos se encontraba en una embajada, tomando su whisky. ¿Ya? El GEIN no informa al gobierno sobre la presencia de Abimael Guzmán. Actúan por su cuenta. Van, lo capturan, lo presentan, filman. Tienen toda la filmación de la captura de Abimael Guzmán. Fujimori vuelve de la selva, Vladimiro Montesinos rápidamente presentan al señor Abimael Guzmán como su logro, como su triunfo. Cierto que se hizo en su gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿no? El cuestionamiento es, ¿verdaderamente Fujimori y Vladimiro Montesinos estuvieron detrás de la captura del señor Abimael Guzmán Reynoso? ¿No? Los capturaron, lo presentaron en rejas, ¿no? Y al GEIN, al Grupo Especial de Inteligencia Nacional, en vez de premiarlos, de condecorarlos, los llevaron al sótano. Es un término comúnmente que usa la policía para decir que los van a mandar al sótano y desde ahí no van a poder ascender. Van a quedar ahí olvidados, sin tener premios. Mira, no premian al GEIN, no premian al GEIN, no van a premiar al GEIN. Por el contrario, mira, lo van a tener ahí, sometidos. Solo después de la salida de Fujimori, después recién se va a condecorar al Grupo Especial de Inteligencia Nacional por su trabajo, ¿no? Imagínate. Bueno, entonces, eso pasó en el gobierno de Fujimori. Fujimori acaba con la hiperinflación. Fujimori, mira, en su gobierno se captura a Abimael Guzmán y la gente no va a decir, pues no fue Fujimori. No, la gente no va a decir eso, ¿no? No, fue el GEIN, no, la gente va a decir, fue Fujimori, bravo Fujimori, acabó con la hiperinflación, acabó con el terrorismo del Perú, hay estabilidad económica, mira, no hay mucho trabajo, pero hay informalidad, me permiten trabajar, me permiten ganar mi plata sin pagar impuestos, pero bueno, bravo Fujimori. Año 1995, hay logros de Fujimori que son aceptados por la población y hay también críticas, pero las críticas son de un grupo minoritario, no de un grupo más entendido. Críticas a un gobierno autoritario, porque controla los medios o controla los órganos de gobierno, pero en democracia. Como los controla en democracia, entonces se va a llamar a esto un gobierno autoritario. Es una dictadura en democracia, ¿ya? Un gobierno autoritario. 1995. Elecciones. Pero antes de las elecciones, muchachos, otro baño de popularidad del chino. Una guerra. ¿Qué guerra? ¿Qué guerra? Una guerrita. La guerra del CNEPA. El único país con el que podíamos tener guerra, pues, el único. El único país con el que podíamos tener guerra es Ecuador. Ecuador. Vamos a ver. La guerra con el Ecuador, el conflicto del CNEPA. Porque no se había logrado, mira, limitar o terminar los hitos de limitación en la cordillera del Cóndor. Esta guerrita va a culminar con, mira, la paz de Itamaraty. Paz con alto al fuego, una zona desmilitarizada, conversaciones de paz. La paz de Itamaraty. Y van a iniciar conversaciones para delimitar toda la frontera. También hay un acuerdo con Bolivia, le permiten a Bolivia una salida, mira, por el puerto de Hilo, Moquegua, para que saquen sus mercancías. Una salida al Océano Pacífico. Ahí está. Con Bolivia. Ahora sí, elecciones, 1995. Elecciones del 95. Cambio 90, nueva mayoría. Fujimori, el héroe nacional, acabó con la hiperinflación, estabilidad económica, acaba con el terrorismo en el Perú, se enfrenta al que fue secretario general de la ONU 9 años. El señor Javier Pérez de Cuellar. Javier Pérez de Cuellar. Oye, un gran candidato, ¿no? Un gran candidato, pero Fujimori ganó totalmente. Chino. Fujimori gana.
le gana al señor Javier Pérez de Cuellar y establece en su segundo gobierno que la Constitución del 93 le permitía. Y ahora sí tiene mayoría en el Parlamento. Mayoría en el Parlamento. Aquí está esa señora, mira, ve, Marta Chávez. Marta Chávez, Marta Hildebrand, Luz Salgado, que son las mujeres que acompañan y defienden, ¿no?, al fujimorismo. Son miembros, pues, del fujimorismo más conservador. Ahí está. Quinto, qué bacán. Alberto Fujimori, segundo gobierno. ¿Qué pasa en el segundo gobierno de Fujimori? A ver, en el segundo gobierno de Fujimori se va a acentuar el gobierno autoritario. Se va a acentuar el control, mira, de todos los órganos del Estado. Va a ser más evidente, ¿ya? Va a ser más evidente. Va a aplicar una política de asistencialismo al pueblo. La gente lo va a querer, especialmente la gente de los sectores más populares. Fujimori viaja, le gusta viajar, empieza a hacer obras a nivel nacional. Imagínate pueblito de la sierra, pueblos andinos donde nunca había llegado un político y llega Fujimori. Y Fujimori les hace una pista. ¿Me entiendes? Cumple. La gente lo va a querer, pues bravo, bravo, ¿no? Bravo Fujimori. Llega a los asentamientos humanos y va a vaso de leche. Hay pobreza, no hay mucho empleo, ¿no? El informalismo cubre una parte, pero hay una parte que es pobre. Toma, te doy vaso de leche, comedores populares, te legaron ropa, voy a hacer colegios. Va a ser una política asistencialista. Y por eso mucha parte de la población todavía lo quiere, especialmente la población más humilde, más sencilla. Ahora, ¿está bien? ¿Está bien? Bueno, está mal si solamente te dedicas a hacer asistencialismo puro para obtener réditos políticos. Eso está mal. Pero si tú estás desarrollando la economía, estás generando empleo, y hay un grupo, ¿no?, todavía minoritario de pobres que todavía no pueden salir de esa pobreza, bueno, tiene que ayudar, ¿no? El Estado tiene que ayudar. Pero si se usa esto como una política para manejar a la población, para movilizar a la población en favor del gobierno, eso está mal. Ahora, si esto viene acompañado del control de los medios de comunicación, ya no es hermano. Control de los medios de comunicación evidente. Billete, toma, dueño del canal 2, toma, dueño del canal 5, toma, dueño del canal 4, toma plata, habla bien de mí, ¿ya? Habla bien de mí. Y dale al pueblo todo menos cultura. Todo, dale cómicos ambulantes, Laura Bozzo, telenovelas, ¿ya? Y encima van a crear los diarios chicha. No van a ser diarios que van a ser creados para ganar plata, no. Van a ser creados simplemente para atacar a la oposición, para darle al pueblo calatas, para darle al pueblo farándula, para que el pueblo se distraiga, así como ahora la televisión, ¿no? Esto es guerra, combate, ¿no? Los talk shows, los programas de farándula, ¿no? Magali Medina, igualito. Pero en esa época era peor, era terrible. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que el pueblo no opine, que el pueblo no piense, que el pueblo esté cegado y que el gobierno siga trabajando, siga avanzando, haciendo lo que le da la gana como un gobierno autoritario. Y también robando de pasadita, obviamente. Vamos a ver. Vean. Ahí está. El PRONA es el Programa Nacional de Asistencialismo o de Asistencia Alimentaria. Mira la prensa chicha, el tío, el mañanero, el chino, el chato. ¿Ya? Hay un montón. Chuchi. Mira los titulares. Gisela se casa con periodista. Necesito un hombre en mi cama. Mira, titulares. Ataques a la oposición. Andrade funda Somos Chingana. Gente de Nazca hecha a Andrade. Andrade es el alcalde de Lima, opositor al gobierno de Fujimori, y mira cómo lo ataca. Esto es lo que veíamos en las esquinas de cada barrio donde venden periódicos. Los diarios chicha. Bombardear. Los diarios chicha. Muy bien. Aquí están, mira, todos los montos que recibían los canales de televisión, todos los montos en dinero que recibían los periódicos, que van a ser comprados en su línea editorial. Entonces, eso veíamos en la televisión. Y los periodistas, mamones al gobierno. Los periodistas atacaban a la oposición y hablaban siempre bien del gobierno. Entonces, la televisión
televisión, los medios de comunicación, los medios de prensa, que yo escucho que hablan a cada rato y dicen la libertad de prensa, no la libertad de prensa. En realidad yo no creo en esa libertad de prensa. Es la libertad del dueño del canal de televisión. Por eso yo invito siempre a ver más prensa independiente en las redes sociales. En las redes sociales hay periodistas que no dependen de un jefe que les pague un sueldo. No depende, hay muchos. Eso es lo que pasa. Eso es lo que tenemos. Y por eso el señor César Hildebrand constantemente era sacado de la televisión peruana. Porque César Hildebrand no se vendía. Se me echaba con el dueño, con Delgado Parker, en vivo y en directo, y renunciaba. Fuera acá. Yo no voy a hacer, esto no es tu chakra, le decía. Esto no es tu feudo. Imagínate, en vivo y en directo, César Hildebrand se peleaba. Este señor piensa que estamos en la época de la Edad Media. Piensa que esto es su latifundio, piensa que esto es su feudo y que puede hacer lo que le da la gana y que yo soy su siervo, ¿no? Imagínate. Así que se ha equivocado y renuncia públicamente. Bueno, son excepciones entonces, periodistas de sección como César Hildebrand, que se mantenían imparciales. Eso pasaba en el gobierno de Fujimori. La economía neoliberal continuaba, ¿no? Hay estabilidad económica y ya te dije, ¿no? Puede haber un gobierno corrupto, puede haber un gobierno dictatorial, autoritario, pero si la economía está estable, ¿no? Todo va bien, tranquilo, ¿no? No pasa nada. Último atentado, señores. Último atentado trascendente terrorista. Última acción subversiva. Atentado terrorista no es porque no mataron gente, subversiva, una acción subversiva, una acción del MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, va a dar su último manotazo de ahogado. Dirigido por Néstor Serpa Cartolini, entran a la residencia del embajador de Japón y capturan a todos los que estaban invitados, entre ellos Alejandro Toledo, Javier Díaz Canseco, la mamá de Fujimori, pero luego liberan a la mayoría y se quedan con 72 rehenes. Obviamente era imposible tener a más de 400 rehenes. Se quedan con 72 rehenes. ¿Y qué piden? ¿Qué exigen? La libertad de todos los presos MRTistas, entre ellos el líder Víctor Polay Campos, que había sido capturado en el gobierno de Fujimori. Bueno, hay una serie de conversaciones de paz. El arzobispo Cipriani asume las conversaciones. Mira, de la exigencia de la liberación de los presos pasan a simplemente ser sacados del Perú, ¿no? ¿Saben qué, MRTA? Les concedemos que se vayan. Váyanse a Cuba. Más o menos por ahí iban las conversaciones, pero todo era mentira. Las conversaciones no iban a llegar nunca a un acuerdo de paz, no. Las Fuerzas Armadas del Estado peruano estaban preparando un operativo. El operativo Chavín de Huántar. Un túnel que llegue, mira, hasta debajo de la residencia del embajador. Y cuando llegó, plum, bomba, plum, salieron los comandos Chavín de Huántar por debajo de la tierra, por el techo entraron. Resultado, victoria. Resultado positivo. Solo murió un rehén. Solo murieron 2 comandos. Y mataron a todos los MRTistas. Murieron todos los subversivos. Operativo Chavín de Huántar. Fujimori, muchachos, era un presidente populista. Era un presidente que estaba en todas. Era un presidente que, mira, ahí está, encima de los cuerpos de los MRTistas, mira, encima de los cuerpos de los subversivos, caminando Fujimori y demostrando su triunfo, ¿no? Y la gente, bravo, pues, ¿no? Bravo, bravo a Fujimori, bravo por la operación Chavín de Huántar. Fue un éxito, efectivamente. Eso va a servir a que Fujimori tenga otra vez, ¿no?, su rédito, su apoyo popular, pero muchachos, ya el autoritarismo del gobierno ya era más evidente. El control de los medios de comunicación era más evidente, ¿ya? Mira, se firma el Acta de Brasilia. El Acta de Brasilia ya se delimita totalmente las fronteras con Ecuador. Por eso ya no va a haber guerra con Ecuador hasta ahora. Ya estamos en paz con todos los países. Profe, entonces, ¿la popularidad del chino disminuye? Sí, va a empezar a disminuir. Ya te dije, te estoy diciendo, puede haber un gobierno autoritario, puede haber un gobierno dictatorial. Tú vas a decir roba, pero hace obras, ¿no? Pero cuando te afecta la economía, ya hay un grupo opositor muy grande, ¿ya? Ya hay un grupo opositor que está creciendo. Pero hay una crisis económica.
ese grupo opositor va a crecer más con la crisis asiática. Eso trae como consecuencia recesión, ¿no? Recesión en el Perú. Disminuyen las exportaciones, disminuyen las inversiones extranjeras, y a eso le sumas el fenómeno del niño que vamos a tener en el 97 al 98, imagínate, va a haber crisis. Reducción del crédito, aumento del desempleo, más informalismo y más descontento. Fujimori quiere seguir en el poder. Fujimori en el año 2000 se puede reelegir, díganme, según la Constitución del 93, Fujimori en el año 2000 se puede reelegir. ¿Se puede reelegir? No se puede reelegir. No se puede reelegir, pero Fujimori se va a reelegir. Y la pregunta es ¿cómo? La pregunta es porque Fariso me dice, profe, pero ¿cómo se reeligió? No puede, pero sí se va a reelegir. ¿Tenía el control del Congreso o no? ¿Tenía el control del Congreso o no? Sí tenía el control del Congreso. Entonces, el Congreso fujimorista, para que el señor Alberto Fujimori pueda reelegirse y tener un tercer mandato, crea esta ley, la Ley de Interpretación Auténtica. Ley de Interpretación Auténtica. ¿Qué dice la Ley de Interpretación Auténtica? Dice lo siguiente. Mira, tú me vas a dictar año 1990. Fujimori es presidente del Perú. Año 1995. Se acaba el primer gobierno de Fujimori. Año 2000. Año 2000. Se acabará el segundo gobierno de Fujimori. A ver, ¿qué dice la Ley de Interpretación Auténtica? A ver, dime tú. ¿Qué dice la Ley de Interpretación Auténtica? Mira, dice, el primer gobierno de Fujimori fue del 90 al 95, ¿ya? Por lo tanto, este gobierno, Fujimori fue elegido ¿con qué constitución? Dime. Fujimori fue elegido ¿con qué constitución? Con la constitución del 79. Entonces, ¿qué van a decir ellos? Mira, del 90 al 95, Fujimori fue elegido con la constitución del 79. Y en el 95, Fujimori será elegido con la constitución ¿de qué año? ¿Qué constitución? La constitución del 93. Entonces, según esta ley de interpretación auténtica, este sería su primer gobierno. ¿Ya? Este sería su primer gobierno. ¿Me entiendes? Porque en el 95 fue elegido con esta constitución. Y del 2000 sería su segundo gobierno. Dice Chino Bravo, ¿no? ¿Qué dice la oposición? Ah, tú eres vivo. Tú eres vivo, Chino. Ustedes son vivos. Entonces, mira, si tú te reelegiste en el 95, si tú, mira, has vuelto al poder en el 95, es porque aceptas que tu primer gobierno fue con la Constitución del 93. Porque si tú aceptas que este primer gobierno es con la del 79, entonces no te podías reelegir, pues, obvio, ¿no? Si yo acepto que este es mi primer gobierno, no me puedo reelegir, porque la Constitución del 79 establece, ¿qué establece? La no reelección. Entonces, Chino, tú te elegiste, te reelegiste porque este es tu primer gobierno. Y este sería tu segundo gobierno. Por lo tanto, no te puedes reelegir. Bueno, muchachos, dime tú. Esto es un problema de la Constitución. Es una ley que aprobó la Constitución. ¿Quién debe determinar si esta ley es constitucional o es inconstitucional? ¿Quién? Excelente, el TC. El TC, el Tribunal Constitucional. La oposición denuncia este caso al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional debe dar su fallo. El fallo del Tribunal Constitucional fue
en contra de esa ley. Esta ley es inconstitucional. Así que Fujimori no se puede reelegir. ¡Bravo! Tribunal Constitucional. Es la única institución que no es manejada por el gobierno autoritario, por la dictadura fujimontesinista. ¡Bravo! Pero la alegría no duró por mucho tiempo, chicos. El Congreso peruano destituye a 3 vocales del Tribunal Constitucional. A los 3 que habían votado, mira, en contra de esta ley. Colocan nuevos vocales y el Tribunal Constitucional aprueba la ley. Imagina. Esto ya es un escándalo total. Ya después de esto ya no te pase, ¿no? Aquellos incrédulos, aquellos que decían, no, no pasa nada, ¿no? Fujimori no, es un gobierno democrático, ya con esto ya, pues ¿qué van a decir? Van a haber protestas. Estudiantes de universidades particulares salen a las calles, protesta de sindicatos, protesta de la población de la sociedad civil. Van a haber muchas protestas, en cambio, en contra de esto. Imagínate. Bueno, pero al final Fujimori puede participar en elecciones. La debilidad política de Fujimori, porque con todo esto, muchachos, ya había debilidad. Dime tú, ¿qué refleja la debilidad política de Fujimori? Fujimori sufre una derrota. Sufre una derrota que va a reflejar ya su debilidad. Ya no tenía tanto apoyo de toda la población. ¿Cuál es esa derrota, bebito Fiu Fiu? ¿Cuál es esa derrota? Cuéntame, una derrota política. Una derrota política. Pierde las elecciones municipales. Pierde las elecciones municipales. ¿Quién gana quinto? Su candidato Jaime Yoshiyama pierde. Y gana el señor Alberto Andrade. Alberto Andrade. Alberto Andrade, el alcalde de Lima, opositor, mira, opositor del gobierno de Fujimori, gana las elecciones. Y ahorita podemos pasear por el centro de Lima, vamos al Palacio de Gobierno, vamos a la Plaza de Armas, vamos a la Plaza San Martín, y está bonito, ¿no? Todo es bonito, todo es chévere. Antes estaba lleno de ambulantes, todas las calles de ambulantes, las Malvinas, polvos azules, mira, que quedaba en la Alameda Chabuca Aranda, todo era terrible. Alberto Andrade saca a los ambulantes y Alberto Andrade limpia Lima y organiza el centro de Lima. Por eso el centro de Lima está bonito, sin apoyo del gobierno. Cuando Alberto Andrade iba a sacar a los ambulantes, y eso está en videos que no lo tengo, iba a sacar a los ambulantes con apoyo de la policía por órdenes del gobierno protege a los ambulantes. Y la policía dice, no hay garantías, no hay garantías. Mira, cuando ya todo estaba coordinado y Alberto Andrade se rayó y gritó a sus serenos, a la policía municipal, ¡vamos, carajo! Y avanzó, y se enfrentó a los ambulantes. Ambulantes que no lo odian. Ambulantes que lo recuerdan, mira, que lo recuerdan con mucho aplauso. ¿Por qué? Porque esos ambulantes informales van a crear galerías y van a ganar más plata de la que ganaban en las calles. Así se fundan varias galerías en el centro de Lima, como la Galería de Pueblos Azules, la Galería de las Malvinas, ¿no? Donde todavía hay mucho informalismo, pero ahí están, ¿no? Están en sus, hay más orden, ya no están en las calles. Bueno, eso pasa, mi bebito Fiu Fiu. Fujimori ya está débil. Hay debilidad del gobierno de Fujimori. En el año 2000 participa en las elecciones. Se enfrenta a hermanos. Soy el cholo de Harvard. Yo soy de Cabana, pobre y humilde, y me he esforzado y he estudiado en Harvard y vengo a enseñarle al pueblo peruano. Vengo a derrotar a este gobierno dictatorial de Fujimori. Alejandro Toledo tenía que ganar las elecciones, chicos. El cholo de Harvard tenía que ganar las elecciones, pero por medio de fraude. Por medio del fraude, mira, que existe en el Jurado Nacional de Elecciones y en la OMPE, mira, Fujimori pasa a la segunda vuelta electoral. Toledo renuncia, acusa de fraude y convoca al pueblo a no votar. Hay segunda vuelta, Fujimori único candidato, y tenía Fujimori su mancha, tenía su gente todavía, y Fujimori gana las elecciones.
Alejandro Toledo y toda la oposición convocan a la marcha de los 4 suyos. Marcha de los 4 suyos. Pueblo peruano, hay que defender la democracia. Hay que defender la democracia. Y vienen de todas partes del Perú, mira, a protestar contra Fujimori. Pero no importa. Fujimori ganó las elecciones. No importa, bebé. No interesa. Fujimori ganó las elecciones. Pero hemos ganado el Congreso. Tenemos mayoría en el Congreso. Sí, ahora Fujimori no va a hacer lo que le da la gana. ¿Pero qué es? Vladimiro Montesinos. Aló. Aló, candidata, congresista electa William Gines. Aló. Le habla el doctor. Sí, doctor, dígame. Venga, quiero reunirme con usted. Venga a la sala del CIN, el Servicio de Inteligencia Nacional. Y al toque iba para allá. Y tranquilo, hermano, has gastado mucha platita, mira, toma, te vamos a dar un billetito, toma, pásate a la fila del Fujimorismo. Y al toque se pasa William, ¿ves? Aló, Luis Junior, congresista electo, Luis Junior, hermano, te habla el doctor. Doctor, ¿qué pasó? Venga, vamos a conversar. Al toque va, toma platita. Congresista Juan Alonso, ese al toque nomás. Ven para acá, Juan Alonso, tienes problemas judiciales, hermano, vas a perder tus tierras. Como nosotros controlamos todo, vas a ganar el juicio, bebé. Y al toque se pasa, ¿te das cuenta? Así, poco a poco, empieza a manejar todo. Con la plata, con el billete, y con extorsión también, ¿ah? Con extorsión también, imagínate. Sí, con extorsión. Vladimiro Montesinos lo dice, hermano, yo lo solucionaba al toque nomás. Todo, mira, en una entrevista, Vladimiro, en un audio, dice lo siguiente, mira, por ejemplo, queríamos agarrar a Edwin Antori, un político opositor, mira, ¿qué hacíamos? A Edwin Antori lo chapábamos, mira, lo pepeábamos, lo drogábamos, mira, y lo poníamos con una mujer en su auto chocado. O lo metíamos a un hotel que aparecía con una prostituta y todo lo filmábamos. ¿Te das cuenta? Y ya lo tenemos. ¿Te das cuenta? Y te chantajeábamos. Si no me apoyas, ahí está tu video, ¿eh? Mira, lo sacamos a la luz pública, está drogado, ahí están los análisis que te han hecho, mira, está drogado, está borracho, está con una prostituta, imagínate, tu vida política se acaba. Y tu familia, ya ves, así hacían. Eso hacía Vladimiro Montesinos. Entonces, varios congresistas se pasaban a la fila del Fujimorismo, los famosos congresistas tránfugas. Terrible, una vergüenza. Entre ellos estaba Susi Díaz, la popular Susi Díaz, imagínate. Bueno, llega 28 de julio, día de que Fujimori tiene que tomar la banda presidencial, ¿no? Ese día se convoca la marcha de los 4 suyos. Una marcha en todo el centro de Lima, brava, alucinante, objetivo, evitar que Fujimori tome el poder. Pero no se logró. No se logró, señores, una protesta gigantesca. De repente tu papá estuvo en la marcha de los 4 suyos. De repente tu mamá, tu abuelito, pregúntale. Vamos a ver algunas imágenes de la marcha de los 4 suyos. Bueno, eso no es un video de la marcha de los 4 suyos, es una propaganda del documental sobre la marcha de los 4 suyos. ¿Ya? Pensé que era el video de la marcha de los 4 suyos, muchachos. Bueno, ya bajarlo ahorita va a ser bien complicado. Muy bien, listo. Ay, me sentí estafado. Mira el documental, bebé. Ahí está el documental. La marcha de los 4 suyos. Papi, incendio en el Banco de la Nación. Y yo te voy a decir la verdad. Yo estuve en la marcha de los 4 suyos. ¿Ya? Y yo veía a los infiltrados. Habían infiltrados del servicio de inteligencia. Agarraban palos y querían golpear, romper lunas, generar desastre, generar caos. Y los estudiantes decían, hay que agarrar a los infiltrados, hay que agarrarlos. Me acuerdo que había uno que tenía un palazo que quería reventar, era chibolito,
que quería reventar la luna de un banco, infiltrado, infiltrado. Y fuimos corriendo para agarrarlo, pero el pata se fue corriendo. ¿Ya? Obviamente era un infiltrado. ¿Cuál es el objetivo? Crear desmanes, ¿no? Crear desmanes para que se mire mal a la marcha, para que se acuse a la marcha. ¿Y sabes qué hicieron? Incendio del Banco de la Nación, y murieron trabajadores del Banco de la Nación. Y se ha demostrado que no hubo un simple incendio, que allí el servicio de inteligencia había colocado bombas, plum, imagínate, para desprestigiar la marcha de los Cuatro Suyos. Bueno, lo concreto y lo objetivo es que Fujimori tomó la banda presidencial, que los congresistas tránsfugas también juramentaron, y que Fujimori es el nuevo presidente, pero la marcha de los Cuatro Suyos va a demostrar la debilidad del gobierno de Fujimori. Comienza el tercer gobierno de Fujimori, tercer gobierno del chino Fujimori, otra vez Quinto, otra vez profesor Quinto, otra vez, sí, continúa el gobierno, la oposición tiene que aceptarlo, va a hacer todo lo posible para poder pues detener el autoritarismo del gobierno, hasta que rápidamente se presenta esto. ¿No? Alberto Curi, congresista que había ganado, hablando mal del gobierno, siendo opositor al gobierno, recibía plata de la mano del pelado, ahí está Vladimiro Montesinos. Recibía dinero. Y Alberto Curi, después de recibir esta platita, se pasa a las filas del Fujimori. Un congresista tránsfuga. Los Vladivideos. Porque en esa salita, muchachos, llegaron empresarios, dueños de canales de televisión, gente de la farándula, políticos, que van a recibir dinero de Vladimiro Montesinos. Profe, ¿por qué Vladimiro los filmaba? Para manejarlos, pues, bebé, para extorsionarlos. Imagínate que después Alberto Curi ya no quiere hacerle caso a Vladimiro. ¿Sabes qué, Vladimiro? No, ya no quiero tu plata. No, ya mucho roche ya. Ah, no quiere mi plata. Aquí está tu videíto, ¿ah? Así que apóyame, ¿ves? Los famosos Vladivideos. Ya con este Vladivideo, ya te dije, ¿eh? Por aquí pasó mucha gente, empresarios, canales, dueños de los hermanos Winter de Canal 2. Les da plata y le dice Vladimiro Montesinos, mira, dale todo al pueblo, todo menos cultura. Y es más, le dicta el editorial, le dicta lo que van a decir, le dicta lo que tiene que decir Laura Bozzo en su programa. Imagínate. ¿Quién fue el héroe sin capa que lo descubrió? Papi, dentro del Servicio de Inteligencia Nacional, alguien dentro sacó los Vladivideos. Alguien de adentro daba información. Mucha gente que estaba adentro miraba esto mal o lo hacía por plata. Obviamente te vendo, te doy este video, ¿cuánto me das? O simplemente te doy porque ya no puedo soportarlo. Por ejemplo, el Grupo Colina, la existencia del Grupo Colina también fue información que le dieron a un congresista. Y le dieron la información del mapa incluso, dónde estaban enterrados los cuerpos de los estudiantes. Mira, pero ¿quién lo presenta? El Frente Independiente Moralizador, ¿no? Popio Olivera va a ser el que lo presenta. Bueno, lo presenta en realidad un congresista del Frente Independiente Moralizador, Luis Iberico, que era congresista de este grupo que lideraba Popio Olivera, ¿no? Popi Olivera. Quinto, mucha gente pasó por esa sala de zinc, así es. Mucha gente, incluso la señora Gisela Balcácer. Gisela, Quinto, ¿verdad? Gisela, la de Gran Show también, papá. Por ahí pasaron muchas personas que ahora se hacen los locos. Mira, ahí está, el Vladivideo. Gisela Balcácer pidiéndole ayuda a Vladimiro Montesinos para que su ex esposo, o su ex pareja, no me acuerdo bien, no saque un libro. Su ex esposo sacó una obra que se llamaba La Cena. Le estaba pidiendo ayuda. ¿Qué evidencia esto? El poder de Vladimiro Montesinos, el poder de Fujimori, el control de las instituciones. Porque ¿quién podía parar la publicación de este libro? El Poder Judicial.
Dime tú, ¿lo va a hacer gratis? ¿Ah? ¿Va a pedir apoyo a Vladimir? ¿Vladimir lo va a apoyar gratis? Obviamente que va a querer el apoyo, no dice la vacancia, figura pública, que habla la gente. Puede hablar en favor del gobierno. Imagínate. Bueno, eso pasó en esta época, muchachos. Eso sucedió. Así como Raúl Romero, ¿recuerdas? El famoso, el del cantante, el de Las Torres y las Torres, ¿no? ¿Recuerdas? Raúl Romero, bebé, que en su programa de televisión, no me acuerdo cómo se llama su teleprograma, va a justificar la matanza, los muertos en la guerra. Él dice, mira, en vivo y en directo, más o menos plantea lo siguiente, ¿no? Que la muerte de mucha gente era necesaria para pacificar el país. Y los estudiantes de las universidades lo recibieron en la puerta del canal con huevos. El pobre Raúl Romero estaba sentado en su carro recibiendo todos los huevos. ¿No? Y lo insultaban, ¿no? Lo criticaban. Se fue de la televisión durante un tiempo. Después regresó y pidió perdón. Bueno, ve, muchas cosas, muchos periodistas que hoy en día, mira, se jactan, ¿no? Por ejemplo, en el Canal 2. ¿Quién dirige el programa dominical en el Canal 2? El programa de noticieros en la noche. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa mujer? ¿Cómo se llama la periodista? Mónica Delta. También estaba metida en esa época. Nicolás Lúcar, que hoy en día es un periodista que se muestra muy objetivo, que se muestra crítico, que se enfrenta, hoy en día, que se enfrenta a la corrupción, que se enfrenta a los políticos corruptos, ¿sí? Que habla mal de los medios de comunicación vendidos. Bueno, tal vez, ha cambiado definitivamente, ¿no? Ha cambiado, de Radio Exitosa hasta él. Ha cambiado, pero en esta época era un terrible fujimorista, defensor del fujimorismo. Ahora es más objetivo, de repente los años, ¿no? Lo han hecho reflexionar. Pero cuando él habla de esta época, él dice que no lo era, ¿no? Él no reconoce. Pero bueno, eso pasó en esta época, muchachos, y gracias a ese Vladivideo, Fujimori no puede continuar en el poder. Fujimori le echa la culpa a Vladimiro Montesinos. Fujimori destituye a Vladimiro Montesinos. Bueno, en realidad lo despide y lo indemniza. Le da mucha plata. Vladimiro fuga, se va del país. Fujimori, al ver que hay tantos problemas, mira, ahí está la marcha de los 4 suyos, Fujimori dice, señores, mira, ahí está toda la lista de congresistas tránsfugas y toda la plata que recibieron. Fujimori, en mensaje de la Nación, dice, necesito convocar elecciones. Fujimori va a convocar elecciones y él dice que no va a participar. Pero Fujimori no convocó elecciones, se fue a una cumbre, a una reunión de presidentes y nunca volvió al Perú. Se va a Japón porque tenía doble nacionalidad y desde Japón va a renunciar por fax, ¿no? El Congreso no acepta su renuncia, el Congreso lo destituye por incapacidad moral permanente. ¿Quién tiene que asumir la vicepresidencia, la presidencia? El primer vicepresidente. El primer vicepresidente Tudela renuncia. ¿Quién tiene que asumir la presidencia ante la renuncia del primer vicepresidente? El segundo vicepresidente, Ricardo Márquez, que también renuncia. Ante esta renuncia, ¿quién tiene que asumir la presidencia del Perú? El presidente del Congreso. ¿Quién era el presidente del Congreso? Marta Hildebrand, que también será destituida, porque era tremenda fujimorista. ¿A quién eligen como presidente del Congreso? Y obviamente se iba a convertir en presidente de la República, Valentín Paniagua Curaçao. Valentín Paniagua Curaçao. Esto es lo que tendría que pasar en el Perú si destituyen a Castillo. A Castillo lo destituyen, tiene que asumir la primera vicepresidenta Dina Boluarte, pero a Dina Boluarte también la quieren destituir. Y como no hay segundo vicepresidente, ¿quién tendría que asumir la presidencia? El Congreso, el presidente del Congreso. ¿Ves? Y ese presidente del Congreso tiene que convocar elecciones. La pregunta es, ¿los congresistas de la actual República del Perú querrán que se convoque elecciones? ¿Querrán vacar al presidente, ¿no? Y que luego se vayan. Eso es la pregunta, ¿no? Imagínate. Bueno, nosotros que queremos que se vayan todos, ¿no? Pero esto es, así acaba el gobierno, mira, de Fujimori.
Así se pone fin al gobierno, a los 10 años del gobierno de Fujimori. Tiene logros, tiene aciertos que hay que reconocer y también tiene, pues, grandes errores, ¿no? Grandes errores, grandes problemas y que dañó mucho al Perú. Muy bien, muchachos, vamos a desarrollar nuestra práctica. Entra el señor Valentín Paniagua Curazao. Gobierno de transición. Gobierno de transición. Gobierno en la cual se tiene que devolver a la democracia. El Perú va a reorganizar el ejército, va a reorganizar el poder judicial, se reinserta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mucha gente sale de las cárceles acusada injustamente, a todos los terroristas se les tiene que hacer un nuevo juicio, porque los juicios que se hicieron no eran juicios dentro de un marco jurídico o legal, mira, pero igual serán condenados, ¿no? Igual van a ser condenados y siguen en las cárceles. Bien, se va a crear la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad. Profe, se va a crear la Comisión de la Verdad. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va a crear la Comisión de la Verdad? Se convoca la Comisión de la Verdad para investigar, pues, los hechos de la guerra, para investigar todo lo que ha pasado en esta guerra desde 1980 hasta el año 2000. Hay mucha gente muerta, denuncia de desapariciones, de genocidios, ¿no? Imagínate, torturas, violaciones. Hay que ver, otra vez, hay que ver también por qué se desarrolla la guerra. Hay que saber por qué se desarrolla una guerra así para que nunca más se repita. Entonces, se crea en el gobierno de Valentín Paniagua la Comisión de la Verdad. Y luego se convoca a elecciones. ¿Quién gana las elecciones? Alejandro Toledo, que se enfrenta a Caballo Loco, que vuelve al Perú después de que sale Fujimori. Vuelve Alan García Pérez, el nefasto gobierno, bebé. Alan García vuelve y va a dar un gran discurso, papi. Un gran discurso con una plaza llena. Y Alan García, el peor presidente que hayamos tenido, vuelve al poder y llega a segunda vuelta. Y casi le gana a Toledo. Toledo ganó las elecciones. Alejandro Toledo. Luego de Toledo, gana recién Alan García. Le gana a Ollanta Alan García le gana a Ollanta, que estaba más ligado a Hugo Chávez, de polo rojo, no más radical, va a ganar Alan García Pérez. Y luego entra Ollanta y se enfrenta ¿a quién? A Keiko. Y gana Ollanta, ya con polito blanco, ya más moderado, ¿no? Plantea una hoja de ruta, imagínate, ¿no? Y luego PPK se enfrenta a Keiko. Y PPK le gana a Keiko, ¿no? Imagínate. Y hay una serie de gobernantes, de gobiernos que van a ir siendo reemplazados. Y luego, mi querido bebé, y luego Castillo se enfrenta a Keiko. Y Castillo le gana a Keiko. Todos le ganan a Keiko. Bueno, el examen de admisión en el prospecto solamente te viene hasta el gobierno de el señor Toledo, ¿ya? Hasta el gobierno de Toledo y el gobierno de Alan García, el segundo gobierno de Alan García. A ver, ¿qué pasa en esta época? A líneas generales, plata, billete, bebé, una prosperidad falaz, un boom por el aumento de las exportaciones de minerales. Los precios suben, qué rico, plata como cancha. Toledo, Alan García gozan platita como cancha. Aumento macroeconómico. Hay un crecimiento macroeconómico. ¿Me entiendes? Crece el billete. Aumento de las inversiones. Estabilidad económica. La inflación es mínima, la normal. El Perú es lo máximo, bravo, bravo. Aumenta las tarjetas de crédito, las finanzas. Pero, bebé, pero no se resuelven los principales problemas del país. No se resuelven los problemas de la salud, los problemas de la educación. Mira, que vamos a ver hasta ahora. Hay un crecimiento macroeconómico, sí. Se firman tratados de libre comercio con un montón de países. Profe, qué bacán, qué chévere. Eso pasa en el gobierno de Toledo y en el gobierno de Alan García.
Problemas políticos, un montón. Corrupción, corrupción, un montón. Protestas sociales, sí. Profe, pero si hay crecimiento macroeconómico, ¿por qué hay muchas protestas? Porque ese crecimiento no beneficia a toda la población. Porque ese crecimiento macroeconómico beneficia a un grupo de personas, a un grupo de familias, ¿no? Y también el centralismo. En el mundo andino hay gran cantidad de protestas antimineras. Toledo declara el estado de emergencia en todo el Perú porque hay una huelga nacional, un paro nacional contra su gobierno, porque prometió y no cumplió. Ollanta Humala, mira, se revela, Ollanta Humala no, perdón, Antauro Humala se revela en Andahuaylas, el famoso Andahuaylazo, ¿se acuerdan? Y por eso Antauro Humala está en la cárcel hasta ahora. Y ya va a salir, ¿eh? Y va a ser un candidato importante en la política peruana, van a ver. Antauro Humala. Eso pasa en el gobierno de Toledo. Hay crisis, acusaciones de corrupción. A Toledo es acusado de borracho. Y va a ser una serie de programas de techo, programa Mi Vivienda, Techo Propio, el programa Juntos, el plan Huascarán para darle internet a todos los niños del Perú. Y luego viene el señor Alan García Pérez, neoliberal. Ya nada que ver con su primer gobierno, nada que ver con la política heterodoxa, no. La política neoliberal es igual, crecimiento macroeconómico, impulsa más TLCs, mira, el Estado no se mete en la economía, fomenta la inversión privada, van a haber protestas, el famoso baguazo donde van a morir, mira, indígenas amazónicos y policías. Terrible. Quinto, mira, van a ocurrir muchas cosas en este gobierno del señor Alan García Pérez. Y también el problema con Chile, ¿no? El problema con Chile, el problema del diferendo marítimo. Pero tú sabes que en estos tiempos no puede haber una guerra. Se van al Tribunal de la Haya y el Tribunal de la Haya tiene que establecer quién tiene razón, ¿no? ¿El Perú o Chile? Muy bien, Bebito Fifiu. Y recuerda que esta época es una época de alta corrupción total que nadie veía, que no decían nada, los medios de comunicación no decían absolutamente nada porque recibían pues plata del Estado, ¿no? La propaganda del Estado. Profe, y Odebrecht, pues las denuncias de Odebrecht no saltan en el Perú. No es que en el Perú se descubre el caso Odebrecht, ¿no? El caso Odebrecht viene del extranjero, viene de Estados Unidos. Y desde allí, ya con ese escándalo, recién se abre toda la caja de Pandora y vamos a ver cómo Odebrecht va a corromper a todos estos gobiernos, ¿no? Corruptos. El gobierno implicados. ¿Quiénes son implicados? Toledo, Alan García, Ollanta Humala, PPK, Keiko Fujimori, sin ser presidente, también, mira, va a ser implicada en esta época de corrupción y de una moral terrible, una moral por los suelos. Muy bien. Quinto, tema que viene en el examen de admisión. Y es un tema que genera controversia. En el año 2003, Alejandro Toledo va a pedir perdón en nombre del Estado peruano por todas las violaciones de los derechos humanos que se cometieron. Porque en el año 2003, el informe, la Comisión de la Verdad y Reconciliación va a dar su informe final. Ahí está. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar la verdad. Y solo con la verdad puede haber reconciliación. ¿Ya? Y con justicia. Profe, ahí está, la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Mira, fue creada en el gobierno de Valentín Paniagua, en el gobierno de Toledo, se va a dar el informe final. Objetivo, analizar la violencia armada interna del país entre 1980 y el año 2000. Informe final. 69.280 personas aproximadamente murieron o desaparecieron. Imagínate. Se estima que esa fue la cantidad de muertos que hubieron en el Perú. Y la mayoría de estos muertos no eran costeños, no eran personas que hablaban castellano, eran quechohablantes, eran nativos amazónicos, indígenas del Perú, ¿no? Que evidenciaba el nivel de racismo, de discriminación, ¿no? Que existía en nuestro Perú. El informe final de la Comisión de la Verdad plantea que en el Perú existen
causas históricas de diferencias sociales y abismos económicos en el Perú que van a originar esta guerra. Y dice que la causa principal de esta guerra es la decisión del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, de iniciar esta guerra. Y que los principales responsables de esta guerra es el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, causantes del 46% del total de las víctimas. Imagínate. Y también el informe final de la Comisión de la Verdad reconoce el papel que cumplen las Fuerzas Armadas. Reconocen el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva, antiterrorista, pero también denuncian que van a haber atentados sistemáticos contra la población, ¿no? Contra los derechos humanos, siendo los agentes del Estado los causantes del 30% de las víctimas, mira, del total. En otras circunstancias, el 24%. ¿Qué va a investigar el informe final de la Comisión de la Verdad? Se va a enfocar en las desapariciones forzadas, en los secuestros, en las torturas, en asesinatos extrajudiciales, en atentados terroristas y en la violencia contra la mujer. Este informe va a generar controversia, ¿no? Va a generar oposición, especialmente de los actores principales de esta guerra, de los políticos, ¿no? De los fujimoristas, apristas y accionpopulistas que enfrentaron esta guerra, de un sector de las Fuerzas Armadas, un sector del conservadurismo peruano, obviamente, van a plantear que no. Eso no existe, es una comisión de la mentira, van a decir. Imagínate. Ay, mi querido bebés. Cristian Luna. La próxima semana, Cristian Luna. Todavía tenemos clase, ¿no, Cristian Luna? Muy bien, bebito Fiofio, pero estamos adelantándonos un poquito, bebé. Estamos adelantándonos un poquito, mi querido bebito Fiofio. Pero, a ver, la próxima semana es nuestra semana 15, ¿no, bebés? Próxima semana es la semana 15, ¿no? 16. La semana 16. La próxima semana entonces tenemos repasito, ¿no? Prácticamente la próxima semana es una semana de repasito. Claro, pues bebé. Es una semana de repasito. No se olvide de nuestra clase, profe. ¿Cómo, muñeca? Que no se olvide de nuestra clase, la que nos debe. Olvidada, que nunca fue escuchada, ahora será escuchada. Y ahí está, vamos a ver ese testimonio. Estado tan niwanko llegar una jariki yuyanas, yuyarinas, watukunas. Y manas tentos tanto te conan camas sufrini, wajani, wajcharona, mana tu coco puncho, tota puncho, por favor. Bueno, es un video que evidencia, pues, lo que era el Perú. Muy bien, muchachos, vamos a desarrollar nuestra practiquita. Practiquita. Vamos a continuar con esta clase. No, pero no te debe deprimir, pues, Alonso. Simplemente te debe hacer entender lo que era el Perú. Y lo que es todavía el Perú, ¿no? Y que tenemos que hacer algo, ¿no? Para que esto siga cambiando. Porque sí está cambiando, ¿no? Pero tiene que seguir cambiando. ¿Qué tenemos que llegar a ser? Una verdadera república. Y en una verdadera república, la población es ciudadana. Y los ciudadanos tienen derechos y tienen deberes, son sujetos de derecho. Eso es lo que tiene que existir en el Perú. Una ciudadanía que tenga derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, ¿no? Y que ahí haya igualdad, ¿no? Igualdad de oportunidades. Eso es una verdadera república. Y eso es lo que tiene que convertirse el Perú. ¿Está en camino a hacerlo?
Bueno, sí, está en camino a hacerlo. ¿Ustedes tienen que hacer mucho? Sí, tienen que hacer mucho. Demasiado. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer algo de las preguntas. Obviamente no va a faltar tiempo, pero no se preocupen. Vamos a recuperar la clase que les debo. La podemos recuperar uno de estos días en la noche. ¿Les parece? Uno de estos días en la nochecita. Uno de estos días en la noche. ¿A partir de qué hora, muchachos? ¿A partir de qué hora? ¿A partir de qué hora? Dígame. ¿A partir de qué hora? A partir de las 7 p.m. Claro, porque ustedes son virtual, ¿no? Puede ser a partir de las 7 p.m. o 7:30. ¿Ya? O en su defecto lo hacemos el sábado en la mañana, como siempre. Ya miren. O si no, el sábado en la mañana. Muy bien. Sabadito puede ser. Entonces voy a coordinar con Osquitar para tener ya nuestra clase, acabar con la práctica, con la practiquita de hoy y con la clase que les debo de Historia Universal, la última parte de Historia Universal. La próxima semana lo que vamos a tener es full repaso, muchachos, ¿ya? Full repasito. Full repasito. Y recuerda que estamos haciendo todos los temas en el Facebook Live. Ayer, por ejemplo, hice repaso de todas las culturas pre-incas, ¿ya? Profe, una pregunta. ¿Cuándo nos va a hacer repaso de Grecia y Roma? No te escucho, muñeca, no te escucho. Acá hay interferencia. Escribe. Escribe. Ashley, justo estábamos hablando de Alan García y Toledo, Ashley. Justo hemos hablado de Alan García y Toledo. Papi, tú estás a punto de postular a San Marcos. Estás a punto de postular a San Marcos. No puedes estar viendo un tema más a fondo. Si yo estoy haciendo un repaso, yo no voy a hacer un repaso solo de la cultura moche, ¿no? Imagínate, eso no es repaso. En mi Facebook Live, ¿cómo voy a hacer un temita? Es un repaso, son varios temas. Y si estás a punto de postular a San Marcos, tienes que ver los temas ya de forma general. ¿Entiendes? Eso es lo que tienes que ver ahorita. Tú no puedes enfocarte ahorita en un temita y profundizar. San Marcos ya sabes que no quiere que lo sepas todo. Ahora sí, la practiquita, al menos hagamos algunas preguntas y luego terminamos nuestra práctica, ya sabes, con el tiempo que te doy, pues, bebé, con el tiempo que te voy a dar después. Sí, Verónica, no te preocupes. No te preocupes, Verónica. Hoy hasta qué hora tienen clase, chicos, ¿ah? Hoy hasta qué hora tienen clase, díganme. Hoy hasta qué hora tienen clase, hoy. Hasta las 6. Ya, muy bien. ¿Podemos hacer la práctica del tema de hoy a las 7? ¿Qué dice? Hoy hacemos la práctica a las 7, ¿les parece? A las 7. Hemos hecho la teoría de toda esta época, hay que hacer la práctica hoy a las 7. El sábado recuperamos la clase de Historia Universal, que nos falta. ¿Estamos bien? Listo. Muy bien. Entonces hacemos la clase, ya sabes. Hacemos la clase. Hoy a las 7 hacemos nuestra práctica. Media hora nos podemos hacer la práctica. Media hora. A las 7. Está bien, pues a las 7. Ashley, Grecia y Roma lo vamos a hacer en el Facebook Live, la próxima clase. Grecia y Roma, Facebook Live, la próxima clase, ¿ya? El martes que viene hago Grecia y Roma en el Facebook Live. Muy bien. Entonces a las 7 hacemos nuestra practiquita de la clase de hoy. ¿Estamos bien, muchachos?
Listo, y el sábado terminamos con nuestro tema de historia universal, el tema que les debo. Listo, que es la Guerra Fría y la desintegración de la Guerra Fría, ¿no? Y el mundo globalizado y China como potencia. ¿Estamos bien, muchachos? Muy bien, entonces nos vemos más tarde. Hoy a las 7 terminamos nuestra práctica para hacer fresquito, porque hoy hacemos la teoría y en la noche hacemos la práctica. Muy bien, listo. Yo voy a dar más de mi tiempo, como siempre. Como siempre, dando más de mi tiempo para ti. Para ti porque te quiero mucho, porque te amo. Muy bien, muchachos, nos vemos. Chau, 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 chau. Es lo mismo, pues, Sayuri, es lo mismo. Sayuri me dice, quinto, es el despertar de Asia. No es China como potencia. Lo mismo, pues, bebé.